Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que nos demuestra cómo los retos de la vida pueden sacar lo mejor de ti. Les cuento sobre él. Es un apasionado del impacto y la comunicación social. En marzo de 2015 fundó Iluminemos de Azul AC tras el diagnóstico de autismo de su hijo, con la que ha orquestado muchas de las acciones y campañas de concientización sobre autismo e inclusión más relevantes en México y países de habla hispana. Ha impartido más de 800 conferencias en diversos temas y foros, tanto en México, Estados Unidos y varios países de América Latina, inspirando, empoderando y rompiendo paradigmas en temas como inclusión, propósito, resiliencia, liderazgo y participación social. Actualmente es presidente ejecutivo de Iluminemos de Azul AC y miembro de la Asamblea de Presidentes de la COAMEX, Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ha participado como consejero en Centro de Autismo Teletón, Red Fácil, Movimiento 312, entre otros colectivos y asociaciones de discapacidad y autismo. Como consultor en fundraising para organizaciones sin fines de lucro, bajo un modelo peer-to-peer, ha recaudado más de 100 millones de pesos para diferentes causas y colaborado con más de 60 fundaciones en México. Su labor al frente de Iluminemos de Azul ha sido reconocida por varias instituciones, recibiendo reconocimientos, entre los que destacan MTV Chiuku Awards como agente de cambio, Premios Latinoamérica Verde y Caracol de Plata del CEMEFI. Además, en 2021, su entrevista en CNN en español con Camilo Egaña fue galardonada con un premio Emmy y en mayo del 2023 el programa de excelencia Vértice y la Universidad Anáhuac en su 25 aniversario le otorgó un reconocimiento al líder de acción social. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual a la Ciudad de México para darle la bienvenida a Gerardo Gaya a Efecto Inspiración. Gerardo, qué honor tenerte en el programa. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Al contrario, encantado de estar aquí platicando contigo y qué padre poder compartir mi historia, mi trabajo, lo que hago, lo que creo y todo lo que haga falta. Me encanta, me encanta. Ahorita platicábamos fuera del aire que tu historia yo la conocí hace poco y la conocí precisamente por Diana, mi hermana. Diana tiene un hijo con síndrome de Down. Y luego ya sabes que el algoritmo empieza como a enseñar este tipo de historias parecidas a la de cada quien. Y ella te conoció por redes sociales, me mandó tu perfil, empecé a investigar sobre ti y dije, wow, Gerardo es una historia que vale la pena ser contada. La historia de Gerardo tiene que estar en Efecto Inspiración. Me puse en contacto contigo y con esa calidad humana que te caracteriza, Gerardo, estamos hoy aquí platicando y muy, muy feliz de poder conocer al ser humano que hay atrás de este hombre que ha hecho tanto por el autismo y por tantas causas en México. Así que nuevamente gracias y pues empezamos a platicar sobre ti. Yo le digo a mis invitados que me gusta siempre iniciar de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron sus primeros años de vida, porque yo digo que ahí está la clave que nos va marcando y nos va preparando para lo que viene después. Así que platícame un poquito, Gerardo, cómo creciste, cómo fueron esos primeros años. Pues mira, te puedo decir, y claro, desde mi perspectiva, porque había que preguntarle, como digo, de repente a mi mamá y a mi papá a ver qué tanta razón tengo con lo que cuento, ¿no? Pero mira, siempre fui muy inquieto, siempre fui muy curioso. Por ejemplo, dentro de esta inquietud, rebeldía y curiosidad en quinto de primaria me cambié de escuela yo por mi decisión. Fui a hacer un examen de admisión a una escuela que conocía al director, el Sierra Nevada. Y llegué con mi mamá a avisarle que me cambiaba de escuela, que ya nada más tenía que ir casi casi a firmar los papeles, ¿no? En quinto de primaria, ¿en qué cabeza cabe, no? Pero creo que eso define mucho lo que yo, por lo menos, por ejemplo, concibo de la palabra éxito, ¿no?
que para mí el éxito es tener la libertad de equivocarme, ¿no? En mis propios términos, aprendiendo esas lecciones quizá demasiado chico, ¿no? Pero siempre fui así, sí, fui muy rebelde, muy curioso, me encantaba todo lo que fuera ponerme un poco al límite de mis capacidades, desde montar a caballo y me encantaba y me creía yo Billy the Kid y hacíamos 20,000 tonterías, no era charro, pero me faltó muy poco, ¿no? Y siempre como que muy, pues no sé, quizá echado para adelante en las cosas que me apasionan y en las cosas que considero pues importantes para mí, ¿no? Y creo que todo eso, pues al final te va definiendo en el cómo actúas en la edad adulta, como bien dices, pues también Iluminemos es parte de esa, entre comillas, personalidad curiosa, intrépida, rebelde, ¿no? Que digo que si de niño era rebelde sin causa, por lo menos ahora soy rebelde, pero con causa. Me encanta. Y esa rebeldía con causa, uniéndola con tu definición de éxito, de tener la libertad de equivocarnos, me parece sumamente poderosa y me parece que sin duda pues te forjó, ¿no? Para el hombre que eres hoy y sobre todo para lo que ibas a necesitar esa rebeldía con causa, ibas a necesitar esa creatividad, esa curiosidad para lo que ibas a tener que enfrentar. Y sé que ese parteaguas muy importante en tu vida, que cambió completamente el rumbo, fue el diagnóstico de autismo de tu hijo. ¿Nos quieres platicar desde cuándo empezaron las sospechas, Gerardo, hasta el momento del diagnóstico? Fíjate que afortunadamente, ¿no? Y es algo que, bueno, aquí centramos ahorita, pero es parte de lo que creo que tenemos que eliminar, ¿no? El factor suerte. Nosotros tuvimos mucha suerte de tener información muy temprano. Desde el año 2 meses por ahí veíamos que algo no veía bien no venía bien en su neurodesarrollo como tal, en su desarrollo. ¿Era Eh, tu primer hijo? el segundo. Tu segundo hijo, ok. Mi segundo, pero teníamos, digamos que en esa comparativa totalmente intuitiva que hacemos los papás y totalmente Ujú. innata, Inés, mi hija, había tenido un tema de integración sensorial que yo mi lectura de Álvaro Mijo en ese entonces era, pues es la versión de la hermana recargada en temas sensoriales, ¿no? Se balanceaba mucho, le gustaba estar mucho en la sillita demasiado tiempo, ¿no? Meciéndose, oyéndose música, y empezamos como que a notar que algo no iba bien. Y te digo, tuvimos muchísima suerte porque caímos en muy buenas manos muy temprano para empezar a encarrilar, digamos, el tema terapéutico, ¿no? En temas de terapia de neurodesarrollo. Por ejemplo, Álvaro babeaba mucho y le fascina estar con las manos y tiene ciertas estereotipas hoy por hoy todavía, pero dentro de eso, pues babeaba mucho y era incómodo, era molesto y no era de acuerdo a una etapa del desarrollo como la que ya estaba él. Eh, y tuvimos muchísima suerte porque una amiga de la mamá de mis hijos era terapeuta especialista en autismo y nos empezó a dar información sin ni siquiera conocer a Álvaro, sin ni siquiera saber nuestras sospechas. Entonces fue como que muy casuístico, ¿no? Y que digo, qué suerte. Pero luego, claro, tú empiezas a sospechar, empiezas a buscar información, empiezas a buscar respuestas que tardan mucho tiempo en llegar, ¿no? Vas con un neurólogo pediatra y a lo mejor te dice pues que es normal, que ya caminará, que ya hablará, que no te preocupes, ¿no? Que tiene que cumplir las metas del desarrollo, pero que quizá pues se va a tardar un poquito más de los demás, entonces te dan un diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo. Pero ya cuando te empiezas a indagar bien y demás, cuando te confirman el diagnóstico, yo te puedo decir que el peor pánico que he tenido en mi vida era la confirmación a mis sospechas de un diagnóstico de autismo por el desconocimiento tan terrible que existía en ese momento y que creo que aún hay una brecha ahí importante que cerrar em, por todos estos tabús y estos estigmas, y de repente, pues el balde de agua fría de confirmar esas sospechas, que nos confirmen el diagnóstico de Álvaro, tenía como 2 años, 8 meses más o menos, pero más allá de eso, el desafío era el entorno familiar y la vida cotidiana, ¿no? En donde ir al cine o ir al teatro era un reto, podía ser la mejor experiencia o la peor del mundo, y todo era derivado por la falta de información o la falta de empatía o la falta de comprensión del entorno, ¿no? O sea, y lo pongo en un ejemplo práctico, pero pues a lo mejor Álvaro, mi hijo, pues le fascina pararse en la silla y ir a saludar a la mesa de al lado. Pues dependes de la empatía, de la comprensión del de la mesa de al lado, ¿no? Y que digo, a ver, hay límites sociales y todo, pero cuando hablas de un niño de 3 4 años, caray, si te vas a saludar a un niño de 3 4 años y no tienes la humanidad para decirle chócalas o dame cinco, pues creo que estamos mal como sociedad, ¿no? Entonces te empiezas a enfrentar contra esos retos y es cuando realmente se pone difícil, ¿no? Porque
por lo que vivimos los papás ante una falta de información, de conocimiento, de rumbo, de guía, de acompañamiento, por no decir ya de servicios terapéuticos públicos, inclusión escolar y etcétera, ¿no? Entonces fue un momento, la verdad, que bastante disruptivo y bastante duro, obviamente en su momento, con perspectiva del tiempo, pues claramente todo se ve mejor siempre, ¿no? Pero en su momento fue muy duro y fue muy duro tener que asumir esa realidad sin tanta información como la que afortunadamente tenemos hoy y sin tanta guía ni tanto acompañamiento, pero aún así tuvimos mucha suerte, ¿no? Porque todavía la semana de la confirmación del diagnóstico fui a una conferencia invitado por esta persona amiga de mi ex esposa, un cuate Michael Alessandri, que es el director del Centro de Autismo de la Universidad de Miami, lo trajeron a México para una conferencia, me invitan, obviamente fui, y ahí pues realmente tomé perspectiva de lo que realmente era el autismo y lo que me esperaba como papá, ¿no? ¿Esto fue hace cuántos años, Gerardo? Ya Pues 12. 12, ok. Estoy tratando de situarme en hace 12 años. Tú hoy hablas de cómo hoy tenemos muchísimo más información, cómo el tema de la discapacidad cada vez pues está más a nuestro alcance. Hay mucha, mucha información gracias a gente como tú que se ha encargado de precisamente pues visibilizar estas historias. Pero hace 12 años no era así, ¿no? Hace 12 años la información no estaba tan a la mano. Tenemos de alguna manera pues esta creencia de que los papás siempre tienen esa fortaleza, de que los papás no se quiebran, de que los papás están ahí para protegernos y para ayudarnos. Ante eso, ante la falta de información, ante esas creencias sociales que a veces existen sobre cómo debe actuar un padre de familia, ¿cómo ibas abrazando tú esta realidad? O sea, me dices, fue muy difícil, ahorita en perspectiva, pues ya se ve como un poco más, más claro el asunto, pero llévame a hace 12 años y ábreme tu corazón, Gerardo, para poder entender cómo se rompe y se reconstruye el corazón de un padre con un diagnóstico de algo que no era tan conocido. Se te rompen mil pedazos y tratas de armarlo cachito a cachito y te acostumbras de alguna manera, ¿no? Hoy, y claro, a ver otra vez con la perspectiva del tiempo, ¿no? Pero hoy te puedo decir que para mí el diagnóstico es tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz como padre o como madre para hacer lo que tienes que hacer, que es educar a tu hijo para un mundo que no está preparado para él y que independientemente de su condición o de su discapacidad, requiere de la mejor versión de ti, ¿no? Y no podemos confundir, o a mí me gusta verlo de esa manera, el hecho de duelo contra dolor. Se habla en algunos foros o en algunas ocasiones se habla mucho del duelo en la discapacidad y yo digo, si hablamos de duelo, hablamos de pérdida. Y si hablamos de pérdida, lo que perdí yo fue mis expectativas de la paternidad y de lo que yo quería o lo que entendía o soñaba con mi hijo, ¿no? Como cualquier padre, esas expectativas se derrumban y tienes que aprender a ajustar constantemente esas expectativas y adaptarte a las circunstancias. Yo me empecé a tomar la vida literalmente semana a semana. O sea, para mí no había mañana, no había un futuro, era semana a semana, a semana a semana, y le he vivido así, para bien y para mal, en muchas cosas, obviamente, ¿no? Como todo. Pero en ese momento te puedo decir que fue desgarrador, porque al final del día el dolor, los ciclos de dolor, no el dolor, los ciclos del dolor son infinitos, ¿no? Y si comparamos los ciclos del duelo y los ponemos como ciclos de dolor, ¿no? Desde la negación hasta la aceptación, pasando por el coraje, frustración, todo eso que dicen los psicólogos, al final del día, los loops infinitos que estamos ahí metidos los padres, de cualquier niño o niña con cualquier condición de vida, son infinitos, porque un día tienes un día muy bueno, pasa algo mágico y pasado mañana te estás a punto de agarrarte a golpes en una tienda departamental porque tu hijo es algo que al tipo de enfrente no le pareció y por una falta de empatía total, ¿no? Entonces vivimos constantemente en eso. Ahora, en ese momento, yo he tratado de ser muy práctico en muchas circunstancias de mi vida. Digamos que el dolor no es nuevo, las dificultades pues no eran nuevas, ¿no? Y pues de tomar literalmente el toro por los cuernos y decir, ok, ¿cómo resolvemos esto? Ok, no tiene no, no se puede resolver, ok, no, ¿cómo hacemos lo mejor que podemos? Y algo que me marcó mucho, un gran consejo de mi ex suegro, al que quiero muchísimo, me dijo, ¿cómo me dijo? Me dijo, Gerardo,
nadie está obligado a hacer más de lo que puede. Hazlo lo mejor que puedas, nada más. Y cuando empiezas a entender la profundidad de esas palabras, de hacerlo lo mejor que puedes, pues te das cuenta que tu compromiso es contigo, ¿no? Claro, hacerlo lo mejor para él, sí, pero tu compromiso es contigo. Y a partir de ahí, pues de una manera práctica, empezar a buscar un impacto positivo en la vida familiar, en el estilo de vida familiar, que de por sí es un tema disruptivo, pues que disrumpiera lo menos posible, ¿no? Que por lo menos ese castillo de naipes no se derrumbara, ¿no? O ese cristal no se rompiera o no nos destrozáramos y tratar de ver la vida semana a semana a semana a semana y ajustando constantemente las expectativas, ¿no? Que creo que al final del día, como padres, nos volvemos sumamente resilientes, pues que es la capacidad de adaptabilidad ante circunstancias adversas, ¿no? Qué poderosas esas palabras de tu ex suegro. Hazlo lo mejor que puedas. Y creo, Gerardo, que no solamente lo has hecho lo mejor que pudiste para ti, para tu hijo, sino que entendiste que esta historia no era solamente tuya, o sea, que esta historia tenías que ponerla al servicio de los demás. Yo quiero entender cómo llega esa lucidez, cómo llega esa sabiduría de decir, tengo que hacer algo. Tú hablas mucho ahorita, nos has dado ejemplos de la falta de empatía en la sociedad, en la gente que no entiende, que no tiene como este conocimiento, que puede haber ciertos rechazos. ¿En qué momento Gerardo entiende que hacerlo lo mejor que puede iba a salir de sus cuatro paredes? ¿En qué Mm. momento Gerardo entiende que esta historia tenía que estar al servicio de los demás? Mira, es un proceso y que claro, conectar los puntos para atrás es sumamente fácil, ¿no? Yo te puedo decir que hasta cierto punto, hasta por accidente, y a veces me gusta pensar y decir que soy víctima de las circunstancias que fueron creadas por mí, ¿no? Por nadie más, por andar de curioso, metiche, inquieto, ¿no? Pero cuando empiezas a vivir todo esto, Jessica, yo a lo que no me acostumbraba era no poder tener esa vida típica, ¿no? En donde casi todo era un reto y casi todo era un problema, desde una fiesta infantil a una fiesta familiar o hasta ir al boliche o al cine, ¿no? Y cuando empiezas a vivir todo eso, pues obviamente empiezas a acumular una cantidad de frustración y de dolor y de incomprensión y de soledad muy fuerte, ¿no? Y un día, bendito Dios, no se me pegó el flotador, como le digo yo, pero estuvo así y creo que fue pues uno de los momentos clave, ¿no? Digo, de algunos que hubo y te los voy a describir, pero en verano del 2013 estábamos haciendo un viaje familiar a una playa, nos íbamos en un avión y seguimos vamos, todas las recomendaciones de los terapeutas, que si el manual de anticipación y las imágenes gráficas de todo lo que nos iba a esperar, era de las primeras veces que volábamos con Álvaro, ¿no? Álvaro tenía 2 años y medio, o tres y cachito por ahí. Este, y Álvaro gritó, bueno, veníamos subiéndonos al gusano del avión y Álvaro de la emoción gritó y al tipo de enfrente no le pareció, ¿no? Y digo, se me pegó el flotador, bueno, de milagro no se me pegó el flotador porque obviamente estuve a punto de golpearlo, que digo, a ver, cualquier humano, ¿no? Y hombre significa cuando un tipo se voltea y te echa el pecho, ¿no? En un plan sumamente retador. Y mi respuesta fue, perdón, ¿no? Al segundo grito, peor, y al tercer grito, aquello que se nos sale control, que digo, bendito Dios, no lo golpeé o bendito Dios no lo empujé, porque hubiera formado un- una cosa ahí tremenda, me hubiera quedado sin viaje, vete a saber. Pero el punto es que me paralicé. Y fíjate, yo no sé a la fecha si me paralicé por mi dolor, por mi frustración, por no tener herramientas que poderle decir, por no poder hablar del tema sin dolor y no poderme voltear a decir, oye, mi hijo tiene autismo. Ya está ahí, ¿no? Porque piensas obviamente en 20,000 cosas, desde si supieras que tiene autismo, tu jeta sería diferente, o hasta un, oye, perdón, tiene autismo, pero ¿por qué me voy a disculpar por el autismo de mi hijo? ¿No? Entonces empiezas a entender ciertas cosas. Pero lo único que sí pude pensar cuando me iba subiendo al avión fue si por mi cuenta cabe el 2 de abril no vuelve a ser igual, ¿no? El 2 de abril es el Día Mundial de Concientización del Autismo y a mí me había hecho falta ese 2 de abril mucho más visibilidad y mucho más cosas. Em, Ahí fue, digamos, el primer detonante de decir algo tengo que hacer, tenga lo que tenga que hacer o pase lo que tenga que pasar, ¿no? Empiezo a transitar un poco, organizo un evento de recaudación de fondos que me sale demasiado bien sin haber nunca organizado uno. Se empieza a alinear mucho las cosas. em,
De hecho, me pongo en contacto con una organización americana que era en ese momento el referente de concientización en autismo, les cuento del evento que voy a hacer, me entregan todo el apoyo posible desde ellos, desde Estados Unidos, pero de pasarme guías, buenas prácticas y demás, y me sale espectacular, ¿no? Bueno, no sale a mí y a una prima mía que lo organizamos en conjunto. Y el momento en el que yo recibo el correo electrónico de los gringos diciéndome, wow, felicidades, necesitamos gente como tú en todos los países, ahí te van tips para hacerlo, fue como que otro momento de, oye, sí se puede hacer esto, ¿no? Y después, por seguir de curioso y de metiche, tengo la oportunidad de presentarle una campaña a la selección mexicana de fútbol que yo no conocía nada en el fútbol. De repente hay gente que cree que yo soy amigo del Chicharito y demás. En mi vida lo he visto y creo que ni sabe que existo a la fecha, ¿no? Y me da igual. Pero yo era muy fan del fútbol y sabía que si llevábamos el tema de la conversación al fútbol, realmente podíamos concientizar, ¿no? Yo quería hacer una campaña de concientización, nunca pensé en constituir una asociación civil. Y cuando le presento la iniciativa a la selección mexicana de fútbol, a Justino Compeán, entonces presidente, literalmente se vuelve él el creativo de la campaña, me empieza a dar 25 ideas, lo que yo le llevé me lo lleva a un nivel, pero 3 veces más grande, ¿no? Y en paralelo me busca Katy Serna, esposa del Jimmy Lozano, que fue seleccionado nacional, entrenador de México, etcétera, un futbolista y creo que con una trayectoria intachable y una persona de verdad impecable, un gran, gran tipo, lo que tuve oportunidad de conocerlo. Cuando yo veo eso y se suman al proyecto para hacer el video, cuando me doy cuenta a los 2 meses, tenemos una organización que se llama Iluminemos de Azul, que pretendíamos hacer únicamente una campaña de concientización, nunca pretendíamos que fuera una organización, que se convirtió en referente en 60 días. Presentamos la campaña en febrero, el 11 de marzo estábamos constituyendo la organización, el 29 de marzo estábamos lanzando la campaña con el fútbol, la campaña más importante a la fecha que se ha visto en Hispanoamérica, con el fútbol como eje, 99 futbolistas de la liga, 23 estrellas internacionales, 6 campeones del mundo, la selección mexicana de fútbol, por todos lados. Y el 29 de marzo y el 30 de abril estábamos firmando la ley de autismo con Peña Nieto. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que alguien agarre y diga, quiero presentar una campaña en febrero y el 30 de abril esté firmando una ley con el presidente? O sea, esas cosas yo creo que no pasan. Yo sigo en estrés postraumático de eso porque sigo sin entender cómo pasó, ¿no? Y ya no busco entenderlo, digo, ya pasó y qué maravilla lo que hicimos y demás, pero por eso digo que fue hasta cierto punto casuístico, ¿no? O circunstancial, creado por mí, me queda claro, pero fue una cosa mágica el ver cómo era tal la necesidad de muchísimas personas de visibilizar el autismo que se agarraron de algo que se llamó Iluminemos de Azul en su momento, ahora Iluminemos por el Autismo, que lo pusimos ahí y que escaló como nunca en mis mejores sueños lo hubiera yo pensado. Wow, wow, me encanta lo que oigo. Además, déjame decirte que Katy Serna ya estuvo aquí en Efecto Inspiración contando su historia y hago la conexión de cuando ella platica también de esta campaña. Me parece espectacular cómo cuando las cosas tienen que suceder, el universo, Dios, en lo que cada quien crea, conspira para que las cosas sucedan. En tu caso, Aunque te quites. aunque te quites, Gerardo, definitivamente. Y en tu caso creo que así fue. Corrígeme si estoy mal, pero estas cosas que tú dices fueron casualidades creadas por mí, que me encanta cómo lo bautizas, te han llevado a ser hoy una referencia, no solamente en México, sino en muchos países de Latinoamérica, de Estados Unidos, en este tema del autismo, pero en este tema de ayudar, pero en este tema de responsabilidad social, pero en este tema de encontrar nuestro propósito, resiliencia, y te has convertido en un hombre que hoy es efecto inspiración. Y eso te lo dio lo que podíamos llamar como un reto o una adversidad que llegó a tu vida, algo que no esperabas y que lograste ir abrazando. ¿Sabes cómo me gusta verlo a mí? A ver, Como un regalo disfrazado de dilema, a como ver, todo lo cuéntame. que nos pasa en la vida. La definición a una mujer autista adulta que no habla, que se comunica por un tablero, le preguntaron qué era el autismo y contestó un regalo disfrazado de dilema, ¿no?
Y me fascina verlo de esa manera porque, y a ver, y lo digo y lo grito y lo diré hasta que el día que me muera. Cuando me preguntan si odiaba yo el autismo, digo, ¿cómo puedo odiar lo que ha sacado lo mejor de mí? No hay manera. Y esa parte es la que más me gusta de tu historia. Y esa es la parte que yo te quiero preguntar, que nos des la receta. ¿Cómo le hacemos para sacar lo mejor de nosotros en estas situaciones que nos empujan más allá de nuestros límites, en estas situaciones que nos incomodan, en estas situaciones que no queremos, pero que de alguna manera nos traen estos regalos disfrazados de dilema? ¿Cómo le hace la gente que está pasando por alguna situación complicada, que no tiene que ser una discapacidad, cualquier situación, para en esos momentos duros sacar lo mejor de nosotros? Mira, yo creo que todo empieza por la convicción de querer dar un paso al frente, ¿no? Hay una historia que me encanta de el piloto que aterrizó en el río Hudson, del capitán Soli, que la cuenta otro cuate que se llama Rick Elías, que era un pasajero, tiene una plática TED en internet increíble que dura 7 minutos y son de los mejores 7 minutos que hay en internet, sin duda alguna. Se llama Rick Elías. Y él cuenta que cuando ya pasa todo, ya oye, gracias por salvarnos la vida. Y el capitán se voltea y le dice, tan solo hice mi trabajo. Imagínate un mundo en donde cada uno de nosotros tan solo hiciera su trabajo, ¿no? Y da paso al frente y diéramos ese paso al frente. Yo lo resumo en tres cosas. ¿No te gusta algo? Cámbialo, arréglalo, o sea, busca, da un paso al frente y si no te gusta algo, lidera para cambiarlo, o adáptate, o cámbiate de lugar, muévete, que también se vale, ¿no? Pero, mira, yo creo que el autismo ASO significa que sea la mejor versión de mí, porque hay días malos como todo, y no es de que yo sea el únete a los optimistas y yujus y podemos y todo, con todo podemos, ¿no? Pero yo creo que aceptar tu propia vulnerabilidad es lo que te hace más fuerte, ¿no? Aceptarte con fallos, aceptarte con errores, justificaciones, que es reconocerte vulnerable y poder hablar de tus emociones sin tapujos y poder decir esto me duele, esto y no estoy de acuerdo y no estoy conforme con esto, pues a mí al final del día todo ese dolor, toda esa frustración, toda esa incertidumbre con la cual he tenido que lidiar a raíz de un diagnóstico, pues en parte ha sido mi motor y también pues algo de lo que nos preocupamos muy poco, creo, todos o muchos en lo general, ¿no? De nosotros mismos. Y yo creo que para estar bien en tu propio contexto tienes que estar bien contigo mismo primero y todo empieza por uno. Y me encanta cómo lo resumes, me encanta esta parte de querer dar ese primer paso. Creo que tu historia es una historia donde toda esta situación que te ha tocado vivir, donde toda este reto y estas dificultades han sacado, como ya lo mencionamos, lo mejor de ti, al grado de que la asociación que llegó de manera casual, y lo pongo entre comillas porque nada es casualidad, tú lo provocaste, hoy esa asociación sigue, tiene un nombre distinto que como inició, empezó como Iluminemos de Azul y ahora es Iluminemos por el Autismo. Quiero entender qué sigues haciendo, Gerardo. O sea, esa asociación que ya tiene tantos años, ¿qué sigue aportando? ¿Qué es lo que más te llena de orgullo de eso que han logrado? Fíjate cómo me funciona la cabeza, que te puedo hablar de todas las frustraciones que tengo en 10 años, sino quizá de los éxitos, ¿no? De lo que realmente hemos cambiado, porque yo tengo una utopía y la utopía es que Iluminemos no exista. Literal, ¿no? O sea, trabajo todos los días para dejar de existir, porque cuando dejemos de existir eso va a significar que no hay una sola familia a lo cual nosotros le tenemos que dar un acompañamiento porque existe una red de apoyo natural de los sistemas de salud, ¿no? Porque no tengo que ir a capacitar a ninguna escuela o promover la inclusión en ningún colegio porque ya está incluido y porque no tengo que andarme preocupando por ver cómo conseguimos trabajo para los cientos de miles de adultos autistas que están sin trabajo en la calle, ¿no? Me gusta verlo de esa manera, ¿no? Te puedo decir que en 10 años, si bien para mí la satisfacción más grande que tengo es que quizá en general la gente no sabe qué es el autismo, pero ya sabe que existe y eso cambia todo, ¿no? Yo noto a las personas cuando hablamos de cualquier discapacidad, cuando hablamos de cualquier condición de vida, las siento mucho más empáticas. Creo que hemos dejado
de ser hasta cierto punto objetos de victimización u objetos de inspiración hasta cierto punto, ¿no? Desde, o sea, y me refiero desde el sentido en de que creo que lo que menos dignifica a la persona es que nos pobreteen. Es que pobrecito de Gerardo que tiene un hijo con autismo, ¿no? Es que pobrecito de fulanita que le salió un hijo con síndrome Down. No, no, a ver, aquí pobrecitos nada, es una circunstancia de vida y no es ni un ángel ni un demonio y tampoco es una bendición y una es una maldición. Ser papá es una bendición. Ya, con eso, ¿no? A partir de ahí cada quien. Y creo que eso al final ha sido para construir una sociedad mucho más incluyente, mucho más empática. Nos falta mucho para que realmente logremos una comprensión total y una aceptación de la diversidad humana como tal. Y nos falta muchísimo en participación social y en generosidad, ¿no? Entonces, creo que los siguientes 15 años vamos a tener que seguir dando guerra en esos aspectos para provocar ese cambio que por lo menos yo quiero ver para mis hijos, ¿no? Y una de las razones y motivos por las cuales yo empecé Iluminemos literalmente es para que mi hijo tenga un futuro, tenga una calidad de vida, ¿no? Tenga un empleo, tenga una vida digna. Porque hay dos cosas que hacen que las personas eh, estemos bien en nuestros entornos. Grupo de pertenencia y sentirte útil. Uno te le dan tus amigos, tus grupos de amistades, tu familia y el otro te le da tu trabajo. Hoy, los adultos autistas, los jóvenes con alguna discapacidad, difícilmente tienen grupos de pertenencia porque no hay esos espacios para ellos y los tenemos que construir. Y difícilmente una persona con discapacidad tiene trabajo. Y tenemos que crearlo, ¿no? Porque para mí es la dignificación máxima de la persona el que tenga un trabajo. Y digo, qué paradójico que empecé hace 10 años a trabajar para que mi hijo tenga un trabajo en un futuro, ¿no? Y pues esperemos, y si no, pues esperemos lograrlo, y si no, tampoco tengo empacho en decir me morí en el intento, ¿eh? Pero fíjate que si eres definitivamente el líder social más disruptivo que he entrevistado, porque nadie me había contestado para decirme que trabaja para no existir. Y me parece hermosa la respuesta. O sea, qué increíble que tengas en tu mente estas ganas de realmente hacer un cambio en todo lo que vivimos para que no tenga que existir este tipo de asociaciones, sino que ya sea algo tan natural que todos lo tengamos en nuestro radar, en nuestro Es chip. que, y es que Me fíjate, encanta. las cosas y a ver, y otra vez es como yo las veo, ¿no? Pero hemos impulsado cosas que, si bien hoy son muy, ¿cómo te diré?, atractivas desde el punto de vista, qué padre lo que estamos haciendo, ¿no? Pero que en mi cabeza no debieran de nacer desde una organización sin fines de lucro. O sea, deberían de ser y estar, eso ya debería de estar totalmente adoptado, ¿no? Pero no está. Te pongo un ejemplo, las funciones relajadas que impulsamos con Cinépolis, ¿no? En donde adaptamos ciertos ajustes en la sala para que las personas autistas o con cualquier neurodivergencia o con cualquier tema sensorial puedan vivir una experiencia positiva. O, por ejemplo, el Santa relajado que impulsamos con Liverpool en diciembre, que ha sido, hijo, del año pasado de las actividades que a mí más me han llenado, porque tuvimos la oportunidad de a cerca de 450 familias, familias enteras, que se tomaran por primera vez la foto con Santa Claus, ¿no? Y que a Liverpool lo que le decimos es, oye, te sensibilizo al Santa Claus, a todo el personal de la dulcería, ponemos un sistema para que la persona autista no tenga que llegar y pasar un mal rato porque hay mucha fila, abrimos si podemos media hora más temprano, o sea, hacemos, si nos vamos y nos ponemos técnicos, el tratado, los tratados internacionales que incluso tienen nivel superior a la constitución política de cualquier país, ¿no? En este caso, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, habla de ajustes y apoyos razonables. Si hablamos de ajustes razonables, ¿no? Pues, ¿qué te quita como establecimiento abrir media hora antes? ¿Qué te quita poner un sistema de gestión de citas para que las personas en vez de hacer fila puedan reservar su turno? ¿No? ¿Qué te quita que de repente, en vez de costar 50 pesos la foto, cueste 25, por decir algo, para ayudar, ¿no?, a un grupo de población? Una minoría, sí, pero ojo, somos un mercado. Y somos un mercado de cerca de 1.5 millones de personas en México, autistas, 1.5 millones de familias. Somos un mercado, ¿no? Son cosas que, si bien estamos impulsando nosotros como organización, mi sueño dorado es que Liverpool o Cinépolis las hagan sin mí, que no me necesiten para eso, porque deberían de pasar. Pero bueno, estamos abriendo brecha y ojalá algún día no dependa de nosotros esa parte, ¿no? Y sí que estás abriendo brecha, Gerardo, definitivamente.
todo lo que escucho me vuela la cabeza. Y hay una pregunta que está rondando mi mente que necesito que me contestes. ¿Eres un hombre de fe o no? Háblame de esa parte porque te oigo como tan convencido, te oigo como entendiendo bien las cosas que te han sucedido, abrazando el dolor. Y a lo largo de más de 258 entrevistas he descubierto que la espiritualidad juega un papel fundamental, sobre todo en este tipo de historias. En tu caso, ¿qué onda con tu espiritualidad, con tu fe? ¿En qué crees? ¿En qué no crees? ¿Y cómo eso te Cre- ha ayudado para lo que vives? Creo en todo, en absolutamente todo lo que me digas, ¿no? Porque al final, sin ser especialista en nada, ¿no? Para mí todos los caminos llegan a lo mismo, ¿no? Por diferentes, a lo mejor, adjetivos, nombres, arquetipos, etcétera, ¿no? Fui criado en una escuela católica, ¿no? De los legionarios hasta quinto de primaria cuando me salgo. Mi familia era, sí, hasta cierto punto bastante católica. Y bastante, entre comillas, practicante, ¿no? Nunca fuimos y nunca he sido todos los domingos ir a misa, ¿no? Sí creo en que hay algo superior a todos nosotros, ¿no? Que no tiene nada que ver con Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, porque si ese fuera el caso, yo digo, a mí me confundió con Rambo, con Chuck Norris y con el Chapulín Colorado, combinados los tres, no se trata de eso, ¿no? Pero sí creo que hay algo mucho más allá, ¿no? Y que al final estamos aquí de paso, ¿no? Y yo mi trabajo lo veo como algo que yo elegí, por un lado, por otro lado, como algo totalmente pasajero, en esta o en la próxima, no lo sé, ¿no? Pero en donde yo estoy en esta silla de Iluminemos, sí, quizá como fundador y hoy todavía como presidente ejecutivo y como director general y lo que sea, pero estoy de paso porque lo importante es Iluminemos, no yo. Yo hoy ocupo la silla, pero mañana quizá ya no. Y la organización tendrá que seguir su propósito y su misión. Y lo que importa es la causa. Y si me subo más allá de la causa, lo que importa es nuestro país. Ojo, y la sociedad que estamos construyendo, ¿no? Entonces, para mí, y me han dicho que el apostolado que hago, que la vida del servicio, lo he visto desde todas las religiones posibles. A veces me lo cuestiono, pero al final del día pues lo hago porque estoy convencido de que es lo correcto, por un lado, y sí, sí rezo, y sí, sí medito, y sí, sí me doy muchas pausas, y me doy muchos espacios. Me fascina estar en contacto con la naturaleza. El sábado pasado subí al Nevado de Toluca. Sin estar preparado y me la volé, no aguanto las rodillas, pero bueno, subimos. El año pasado subí el Iztaccíhuatl, me he tirado de paracaídas, rapeleo, escalo, o sea, me gusta mucho llevarme al límite y al mismo tiempo me gusta mucho reconocer mis propios límites, reconocer mi propia vulnerabilidad y saber que estamos aquí de paso y que hay algo más allá que nosotros que no controlamos y que pues al final estamos al servicio todos de algo, ¿no? Y creo que de ese algo estamos todos en conjuntos y todos trabajamos para uno solo. ¿Quién es? Llámale Dios, el universo, Alá, ponle el arquetipo que quieras, la figura que quieras o el adjetivo que quieras, pero yo creo que sí definitivamente hay algo mucho más allá. Me aferro constantemente a ello, me entrego constantemente a ello. He ido en los últimos 5 años quizá 4 veces a la Basílica de Guadalupe a entregarle mi propósito, el que yo creo y entiendo que es mi propósito, porque a veces pesa, y te puedo decir que el mejor consejo y de los mejores consejos que me han dado en la vida fue precisamente Chovy Landeros, a quien lo admiro profundamente y es para mí así mi sensei, a pesar de que digo, no es mi mejor amigo ni mucho menos, pero he tenido el gusto y el privilegio de convivirlo mucho. Un día en un bajón muy fuerte que tuve de yo ya no poder con esto, me fui a verlo y le dije, invítame un café, necesito platicar con alguien. O sea, yo ya no puedo con esto. Y me agarró del pecho, me puso la mano aquí y me dijo, Gerardo, échale el paquete a Dios. Y, y, y he ido a la basílica a echarle el paquete a la Virgen, ¿no? Que digo que no es su culpa tampoco, pero como de repente digo, pues caray, aquí somos un vehículo de algo, ¿no? Para hacer algo. Y pues ojalá ese algo sea algo positivo para todas y todos. Me encanta tu respuesta, Gerardo, y me encanta esta parte de recordar que estamos en este mundo de paso, porque a veces se nos olvida, a veces creemos que somos infinitos y que vamos a estar aquí siempre y que el tiempo no importa y que no importa lo que hagamos porque pues aquí vamos a estar para siempre y que tú hoy lo recuerdes y que tú hoy lo pongas sobre la mesa, me parece sumamente
fuerte, importante y sobre todo me parece sumamente inspirador. Y tú ahorita dijiste, hablaste del propósito, ahorita que nos platicaste de que has ido a la basílica y que le has entregado este propósito a la Virgen. Yo quiero saber si tú encontraste tu propósito de vida o el propósito de vida te encontró a ti y saber cuál es. Yo creo que nos encontramos juntos en Ok, el camino, ok. ¿no? Yo por curioso y metiche y el otro por andar buscando, Me ¿no? encanta. ¿Y cuál es ese propósito, Gerardo? Mira, yo hoy entiendo mi propósito como aprender y servir, ¿no? Aprender y servir gozando, ¿no? Inspirando y compartiendo lo que creo y lo que hago y caray, digo, creo que si Dios, el universo, quien sea, me dio de alguna manera un talento, pues para utilizarlo, ¿no? Y si ese talento es la comunicación y demás, pues qué padre poder compartir mi historia y sobre todo, y más allá de mi historia, al principio yo pensaba que todo iba por inspirar, ¿no? Pero hoy entiendo que es contagiar. O sea, para que alguien se inspire tenemos que despertar una mecha y para contagiarlo no, ¿no? Así lo entiendo la diferencia y creo que tenemos que contagiar a más a que construyan, porque caray, o sea, nos quejamos mucho y hacemos muy poco, como sociedad en general, ¿no? Y a mí me educaron que si no me gustaba algo, me metiera a arreglarlo, ¿no? Y pues así lo he intentado hacer con fallos, con aciertos, con éxitos, con errores, con fracasos, como de repente digo, de lo bonito todo mundo hablamos, ¿no? Pero de las sombras y de los momentos duros difícilmente se habla y son esos momentos los que te dan la fortaleza para poder seguir, ¿no? Y los que te curten en la oscuridad y en la sombra para poder continuar. Y creo que soy, en ese sentido, yo hoy, y yo entiendo el propósito como algo evolutivo, ¿no? Pero hoy lo entiendo así, de aprender a inspirar y servir. Y ese propósito te llegó a través del autismo, ¿es así? Así es. Yo no creía en la vocación. Ok. O sea, yo era como buen rebelde, yo decía, a ver, a mí nadie se me ha parecido para decirme lo que tengo que hacer, ni mucho menos, ¿no? Pero cuando viví esa etapa de la fundación de fundar Iluminemos, es que es imposible ese alineamiento de los astros. O sea, llevo 11 años metido de cabeza en el tercer sector y no he visto un caso igual y probablemente nunca vaya a verlo, ¿no? Y ojalá algún día lo vea para algo que valga la pena, ¿no? Pero el hecho de tener una idea, presentar una campaña y que al momento de que presentas esa propuesta se salga de control a acabar con Peña Nieto firmando una ley de autismo en 2 meses y medio, o sea, no pasan esas cosas. Te puedo decir que salí de Palacio Nacional ese día, el 30 de abril del 2015, volteé para arriba y dije, "Puta, que alguien me explique lo que acaba de pasar con mi vida en los últimos 2 meses y medio. Y nada, me volteé y dije, creo que ya entendí, va, renuncio a mi chamba, pero me ayudas, Wow. ¿no? Y llegué a Wow. mi trabajo y llegué a presentar mi renuncia en el trabajo y a decir, me meto de lleno 2 años a encaminar Iluminemos, ya llevo 10. Y los que faltan, porque desafortunadamente sí te necesitamos todavía, Gerardo. Y digo desafortunadamente porque estoy de acuerdo contigo, ojalá no existieran estas organizaciones porque fuera algo muy natural. Pero hoy necesitamos de tu trabajo y necesitamos de tu entrega y de tu empuje. Volviendo a este tema del autismo, que es lo que de alguna manera ha iluminado tu vida, ¿no? Ha iluminado tu mundo. Yo quiero saber cómo es este mundo. O sea, si tú pudieras describir el mundo del autismo y lo que a ti, Gerardo, te ha enseñado, ¿qué me pudieras decir? El poder de una sonrisa, el poder de la empatía, ¿no? Que ojo, si soltáramos la pregunta de decir qué es la empatía, la respuesta clásica del 95%, que no tiene ni bien ni mal, pero es como crecimos, es ponerse en los zapatos del otro. Y digo, no, a ver, aquí nadie nos vamos a poner en los zapatos de nadie. Nadie se va a quitar los zapatos para decir, úsalos y para que te des cuenta. No tiene nada que ver, ¿no? Me gusta mucho una definición de Alfonso Ruiz Soto de la palabra empatía, que dice, si no me falla la memoria, que empatía es, ¿cómo dice? Comprensión de lo que sucede, no justificación. La empatía no es aprobación de lo que se hace, sino comprensión de lo que sucede, ¿no? Porque al final del día la empatía implica curiosidad y la curiosidad es aquello que nos ha hecho evolucionar como seres humanos, ¿no? Pero para mí es poder ver a la persona como lo que realmente es, que al final del día es una persona, ¿no?
me ha enseñado el significado de esa palabra a niveles espectaculares porque la forma de relacionarte con cualquier persona totalmente distinta a ti, que puede ser neurodivergente, puede ser autista, puede ser lo que sea o como sea, te puede revelar tu propia identidad desde otra perspectiva, ¿no? Si estás atento y si estás abierto. A poderme dar la oportunidad yo de convivir con cualquier persona autista a partir de su punto de interés, que no del mío, que es totalmente distinto, ¿no? Y que exista un genuino interés por tener una relación con él. Eso te puedo decir para mí que ha sido el mayor aprendizaje. Ahora, como papá de un niño autista, te puedo decir que la paciencia ha sido una doctorado cum laude, está todo lo que se te ocurre en paciencia, porque sí se requiere de mucha resiliencia también, de mucha capacidad de adaptabilidad según el entorno y según las necesidades, ¿no? A tomar decisiones lo más prácticas que puedas y a confiar también, a soltar en que todo va a estar bien. Y ha sido, pues, caray, ves que para mí mis dos hijos han sido mis más grandes maestros de vida, pero por niveles. Y fíjate que un día me dijeron un cuate así de lo más extraño que me ha pasado. En un evento se acercó a mí, en un evento muy grande, había 4.500 personas, me estaba buscando para presentarse y era un cuate que venía, digamos, medio hippie, ¿no? De chanclas, colita de caballo, y demás, se metió al evento porque le dio curiosidad y entró a decirme una cosa y se fue y no lo volvió a ver y no lo he vuelto a ver en mi vida, ni me acuerdo de él físicamente cómo es, pero me dijo literalmente, me dijo, mira, estas personas no es que sean nuestros maestros, pero vienen a que les aprendamos si estamos dispuestos. Fíjate, no vienen a enseñarnos, vienen a que les aprendamos, que el acercamiento es totalmente distinto. Si yo me creo que vengo a enseñarte, automáticamente me creo el preacher, me creo el maestro, ¿no? Y tú tienes la obligación de aprender. No, aquí no, aquí es, si tú estás dispuesto a aprenderles, tienes muchísimo que aprender de ellos. De empatía, de comprensión, de respeto, de aceptación, de resiliencia, de adaptabilidad, de un chorro de cosas. Wow, tienes toda la razón, ¿no? Cuando estamos dispuestos a aprender, se ilumina de alguna manera como la mente, el corazón se abre. Y sobre todo, me encanta que hablaste de tus dos hijos. Dijiste, mis dos hijos me han enseñado mucho. ¿Qué papel ha jugado Inés en todo esto, no? Porque de alguna manera el protagonista de toda la historia, pues es Álvaro. Pero háblame de Inés y de qué papel juega ella en todo este movimiento, en entender su lugar, en entender que ella también es importante y sobre todo cómo lo has hecho tú como papá para no descuidarla. Dándonos todos los espacios que podemos, teniendo todas las conversaciones necesarias, abriendo esos canales de conversación. Te pongo un ejemplo, ¿no? De las cosas más duras que me ha tocado, por lo menos a mí, en mi paternidad, fue cuando Inés llegó y me dijo, papá, es que odio que mi hijo, que mi hermano tenga autismo, porque no puedo jugar con él, porque no puedo hablar con él, como mis amigas, ¿no? Y fue muy duro el hecho de decirle, pues, ¿qué crees? A mí también y soltarnos a llorar los dos, literal, ¿no? Tenía Inés, no sé, 9, 10 años por ahí. Y y algo que es que yo nada más lo pienso y espero que se me ilumine la cara como lo siento en el cuerpo, pero la capacidad de asombro que tiene es que es una maravilla. O sea, a mí no deja de alegrarme todos los días su forma de ser y su forma de interactuar con el mundo, con una empatía brutal, con una comprensión o con un cariño hacia la gente que difícilmente se ve. Claro, es mi hija, ¿qué voy a decir yo de ella, no? Pero ha sido para mí un pilar increíble, que está mal que yo me refiera a mi hija como un pilar porque ella no tiene por qué cargarme nunca, ¿no? Pero más, mira, más que mi pilar, pues es que los dos son mi brújula, son mi norte, son mi estrella polar, la que me guía el camino. Qué bonito escuchar eso y qué bonito que un papá lo diga. También, ahorita que estábamos fuera del aire, yo te decía, Gerardo, que tu historia a mí me llamaba mucho la atención porque no hay muchos papás que se abren ante la discapacidad de un hijo. Generalmente escuchamos a la mamá. Y escucharte hoy a ti, a mí me llena de mucha luz, de mucha esperanza, pero ¿sabes qué? Me llena de mucha paz. O sea, eres un hombre que sabe transmitir paz, que sabe transmitir amor,
que sabe transmitir corresponsabilidad en el mundo y esas cosas no se encuentran todos los días. Así que de verdad que esta Gracias. conversación para mí me resuena a una frase que tú tienes en tu Instagram, en tu descripción, que te pones que eres un loco útil. Y si no me equivoco, creo que así te bautizó Jorge Font. ¿Por qué, Font? Ante todo esto que yo he escuchado, yo entiendo lo que significa ser loco útil y me encanta, ojalá hubiera muchos locos útiles, pero para ti, ¿qué significa ser un loco útil? Es sin duda alguna como, y se lo digo a él, que es mi otro sensei, a Jorge Font le digo mi Yoda y a Chovy Landeros le digo que es mi Obi-Wan, ¿no? Son mis dos maestros Jedis. Pero yo creo que es la mejor definición que alguien ha hecho de mí cuando me le preguntó, ¿no? Ricardo Gaya y dijo, ese es un loco útil, ¿no? Me encanta, ¿no? Porque, vamos, desde el sentido positivo y connotación positiva de la palabra locura, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, el término irrazonable, que no tiene conveniencia, que no tiene razón, que no tiene lógica, ¿no? Pues el ser útil, creo que también hace rato que me preguntabas del propósito, ¿no? Yo creo que parte de donde más bien no intuitivamente, pero innatamente y sin pensarlo, a mí me pones en un lugar en donde puedo ayudar a alguien que me importa y es, bueno, mi terreno mejor en donde me puedo desempeñar, en donde más feliz soy, ¿no? Quizá ahí está la respuesta de el servir y del sentirse útil. Y me encanta, y por favor nunca jamás dejes de ser loco útil, porque, insisto, necesitamos muchos locos útiles. Pero bueno, ya para despedirnos, Hay dos una últimas. frase, hay una frase del propósito que escuché hace no mucho que Ajá. me voló la cabeza, que dice, dale un nombre a un propósito y la capacidad de lograrlo, y se arrastrará sobre vidrios con una sonrisa. Wow, qué bonito. Y sí, Sí, definitivamente. Definitivamente, y tú eres un ejemplo de ello. Y me encanta escuchar como esta convicción en ti y como te digo, ya para dejarte ir, porque sé que tienes una agenda complicada, te voy a hacer dos últimas preguntas que están rondando en mi cabeza. La primera es, ¿qué te ha enseñado el miedo, el dolor y la adversidad? Porque hace un momento nos contaste esta anécdota con Chovy Landeros, donde sentías esa angustia, ese miedo, ese dolor. ¿Qué te ha dejado, qué te ha enseñado? Esa es la primera. que en mi miedo y en mi dolor mando yo, y que yo soy quien decide el caso que les hace a esas emociones, ¿no? Y el cómo las escucho. Al final del día, el miedo es un motor o un paralizador, ¿no? Depende para cada quien. Y el dolor también, ¿no? Y claro que hay momentos en los que sientes que se te desgarra el alma por completo, ¿no? Y que se vale caerse y se vale darte tu espacio y tumbarte en la cama y no quererte parar, pero levantarse va a ser obligatorio tarde o temprano, ¿no? Pues mejor antes que después, ¿no? Porque sí te puedo decir que para mí, en ese juego de emociones y de que al final creo que todos podemos ser nuestros propios enemigos, la cabeza y cómo nos juega de chueco, pero yo estoy convencido que en mi miedo y en mi dolor mando yo y que yo tengo control sobre ellos. En tu miedo y en tu dolor mandas tú. Wow, wow. Última pregunta ahora sí. Sabemos que esta historia es una historia que llegó a tu vida a través de Álvaro. Sabemos que Álvaro ha sido este ser humano del que tú has aprendido mucho. Sabemos que por medio de él pudiste encontrar tu propósito de vida. Sabemos que por medio de él has logrado mover literalmente millones de pesos, que por medio de él te has inspirado para sacar lo mejor de ti. Yo quiero que te imagines que Álvaro está en este momento frente a ti y quiero que le regales unas palabras, si lo tuvieras ahorita enfrente de ti y le pudieras sobre todo agradecer por algo, ¿por qué sería? ¿Por qué le agradecerías o qué le dirías a Álvaro? Por escogerme como padre y por existir, Qué bonito, qué nada bonito. más. Y mi más profundo agradecimiento y esperanza de ser el papá que él necesitaba y que él necesita.
Yo no tengo la menor duda de que eres ese papá, no tengo la menor duda de que eres un hombre muy loco, pero muy útil y que necesitamos que esa locura siga y que esa locura crezca y que esa locura se contagie, como bien tú lo dijiste, para poder tener mucha gente que pueda tocar almas, tocar corazones, tocar mentes y sobre todo trabajar por hacer una diferencia. De verdad, Gerardo, eres un tipazo, ha sido un Ujú. privilegio tenerte hoy en el programa, pero antes de que te me vayas y antes de volverte a dar la palabra, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, lo que sea, lo primero que venga a su mente, me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. ¿Estás listísimo? A ver, échale. Empezamos. Autismo, Condición, fe, esperanza, amor, el todo, resiliencia, adaptabilidad, responsabilidad social, actuar en favor de los demás, efecto inspiración. contagiar, compartir. Él es Gerardo Gaya, él es este hombre que hoy nos invita a ser esa fuente de poder inspirar, de poder contagiar, de poder compartir. Gerardo, un último mensaje para toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando. Invitarlos a seguir en las redes a Iluminemos por el Autismo y ayudarnos a literalmente propagar un mensaje de inclusión y de no dejar de lado las necesidades de las familias que se viven día con día y que a veces, si bien se habla de muchos tipos de condiciones o discapacidades desde una situación de privilegio, hay muchas que no tienen la suerte de tener las herramientas hoy que necesitan para sacar a sus hijos adelante y que al final del día, la inclusión no es tan solo más que comprensión, empatía y respeto. Y creo que de esos tres valores todos nos veríamos beneficiados. Wow, wow, me encanta. Gracias, Gerardo, de verdad. Eres un loco útil, por favor, sigue siendo loco útil. Gracias. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.